Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST. Juventud Socialista, Juventud Socialista. En este momento el centro de la ciudad de La Paz se encuentra totalmente congestionado y tomado por diferentes marchas que llegan desde diferentes puntos. Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Tendría que decirte la marcha multitudinaria a estas horas de la tarde acá en pleno centro paceño, que prácticamente ha colapsado todo el centro urbano de la ciudad, porque no solo se está concentrando acá en la Plaza San Francisco, también sino se tuvo marchas que llegaron desde la Landaeta, también desde Villa Fátima, que prácticamente han cercado los principales accesos a Plaza Murillo. Esta marcha, que ingresó a la sede de gobierno entre activistas de la COP, el magisterio y padres de colegios particulares, no pasó desapercibida por ningún paceño, que luego de más de medio año vio el centro de la ciudad tan colapsado por manifestantes. Elecciones para desarticular el poder dual. Antes de la huelga por elecciones, la clase trabajadora desarrolló una lucha que unificó a todos los sectores alrededor de 3 reivindicaciones centrales. Estas eran salud, trabajo y educación. Esta gesta previa derrotó por completo la política del silencio sindical de las direcciones traidoras ligadas al MAS. La COP, con esas 3 consignas, convocó a la marcha nacional del 14 de julio, movilizando maestros, mineros, fabriles, gremiales, juntas vecinales, campesinos e indígenas. Incluso participaron comités cívicos como el de La Paz, quienes tomaron las calles de la sede de gobierno y, encabezado por las bases del magisterio, cercaron la Plaza Murillo por varias horas. Son sectores, estamos hablando de la Central Obrera Boliviana, sí. Miren, que está marchando, que está protestando. Ellos están exigiendo que se atiendan varias demandas, que se trabaje más en el tema de salud. Y aquí queremos aclarar una vez más al pueblo boliviano: jamás el Magisterio Nacional rechazó las clases virtuales. Lo que le dijimos al ministro es cómo resolvemos las problemáticas socioeconómicas, técnicos, tecnológicos y técnico-pedagógicos de nuestros estudiantes, de la mayoría de nuestros padres de familia. Aquello lo hemos pedido. Esta lucha tuvo una dinámica de ascenso hacia la huelga general por salud, trabajo, educación, y colocó a la COB en la palestra como un órgano de poder dual. Sin embargo, la burocracia sindical de Huarachi, Gutiérrez y las direcciones campesinas del Pacto de Unidad interrumpieron este proceso, incorporando en el ente matriz de los trabajadores la salida de la reacción democrática electoral, estrategia principal de la burguesía. Esto para desviar el ascenso revolucionario, las elecciones presidenciales, para evitar que Áñez caiga por insurrección y no sea reemplazada por el gobierno obrero y campesino de la COP. Tras la marcha que cercó el Palacio de Gobierno, estas direcciones tuvieron problemas para incorporar la estrategia electoral, ya que esta no tenía cabida en el proletariado. La burocracia en cuestión convocó el 28 de julio a una marcha por la democracia y realizó un cabildo en La Ceja, El Alto, en el que declara la huelga general con la consigna principal de mantener la fecha de elecciones para el 6 de septiembre. El proletariado no se movilizó ni entró en huelga por esa consigna. Durante 12 días, la huelga electoralista se alejó de las reivindicaciones de salud, trabajo y educación en detrimento de la unificación de las luchas.
Nuestra pelea, escuche el pueblo, es con el Tribunal Supremo Electoral para fijar nueva fecha de elección consensuada y las garantías de organismos internacionales para que el soberano pueda ir a elegir sus nuevos gobernantes por los próximos 5 años. Entonces nosotros estamos cumpliendo, reitero al pueblo boliviano, el mandato del Cabildo. En contra del autoabastecimiento y la solidaridad de clase. Debido a que la consigna electoral burguesa fue rechazada de hecho por el proletariado, la huelga no paralizó el aparato productivo, pero sí se cerraron las vías de comunicación por el bloqueo de caminos del Pacto de Unidad. Los alimentos y recursos básicos no llegaban a destino. La huelga, por estar dirigida por la burocracia pro-masista, no tuvo una política de autoabastecimiento ni solidaridad de clase con los trabajadores de la ciudad. Al contrario, ante la escasez se amedrentó a quienes pedían que entren recursos para sus familias, en donde existió denuncias de los propios vecinos de Sencata y en cada distrito de la ciudad de El Alto. Los gremiales, tanto ambulantes como los que tienen un puesto de venta, fueron saqueados y a la vez amenazados con ser golpeados si se atrevían a salir a ganarse unos centavos. No faltó la vigilia de grupos lúmpenes. La huelga con dirección pro-masista, por sus acciones y estrategia burguesa de elecciones, no podía más que aislarse de los sectores populares y el proletariado. La huelga, por separarse de trabajadores de la ciudad, nunca pudo entrar a cercar la Plaza Murillo. Ni siquiera se atrevió a marchar al centro de La Paz, sede de gobierno. En contraste, la marcha del 14 de julio convocada por la COP, que no fue por elecciones, sino por salud, trabajo y educación, centralizó a la clase trabajadora en una sola lucha que tomó la Plaza Murillo por horas. Huarache tuvo que huir de la misma para evitar una asamblea que vote la verdadera huelga por las reivindicaciones más sentidas referidas a las condiciones de vida de explotados y oprimidos. El fuera Áñez y la aceptación de la fecha del Tribunal Supremo Electoral. El nivel de ascenso revolucionario es tan fuerte en Bolivia que, a pesar de que la dirigencia boicoteó la centralización de las luchas y quiso despilfarrar la fuerza de doble poder de la Central Obrera Boliviana, las bases campesinas movilizadas fueron girando a la izquierda agitando el fuera Áñez en los últimos días de huelga. Pedimos la renuncia de Áñez inmediatamente. ¡Áñez, Murillo! ¡Está Chancho Coro! ¡Áñez, Murillo! La dirección se vio en problemas. El MAS en el legislativo aprobó la modificación de la fecha electoral para el 18 de octubre, pisoteando la petición original de los movilizados de hacer los comicios el 6 de septiembre. Incluso no accedieron a la absurda petición de la dirección de la huelga, que renunció a la primera y propuso realizarlas el 11 de octubre, una semana antes de la fecha del Tribunal Supremo Electoral. Toda esa pelea por fechas electorales aisló aún más a los bloqueadores de caminos respecto al proletariado. Pero en sus propias filas se desarrolló el fuera Áñez y la crítica a su propia dirección afloró contra Huarache de la COP, el Pacto de Unidad y el Parlamento masista. Expresión máxima de este proceso fue el Cabildo del Alto del 14 de agosto, a la cabeza de los campesinos de La Paz, pues los cocaleros del Chapare y el Pacto de Unidad aceptaron levantar la huelga conforme a la política del MAS. El Cabildo declaró como traidores a la dirección de la huelga y a la bancada parlamentaria del MAS. Votó seguir bloqueando con la consigna de fuera Áñez. El pedido definitivo de todas las organizaciones sociales del Departamento de La Paz determina, hermanos, seguir con las medidas de hecho hasta que este gobierno abandone el Palacio de Gobierno. Hermanos, para cesar estos traidores de la Central Obrera Boliviana Pacto de Unidad, a partir de hoy no se presenta. Nosotros, el pueblo, a la cabeza de todas las organizaciones de base, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. El problema fue que su movilización estuvo desligada desde el inicio de la lucha de salud, trabajo y educación, y su gran debilidad fue que no rompió con la salida de Reacción Democrática. El líder del Cabildo del Alto, Felipe Quispe el Malcu,
sostuvo en todo momento la política de que Áñez debe irse por elecciones y que los indígenas deben votar por candidatos de apellidos Quispe o Mamani, terminando por sugerir votar por Pambol, pues en ese frente electoral, según Felipe Quispe, existirían esos apellidos. Así es que toda la radicalidad del cabildo quedó en el discurso, pues la dirección supuestamente crítica, al fin y al cabo, tenía la misma salida electoralista de la dirección del MAS. Al día siguiente, 15 de agosto, el Malcu declaró repliegue estratégico levantando todos los bloqueos. La farsa del autogolpe y prorroguismo para desviar las luchas. Por más que levismo, picherismo y la pseudo izquierda mundial digan que en Bolivia gobierna el fascismo, lo real es que en el país se vive un ascenso revolucionario que ha puesto en crisis a la burguesía y está debilitando al máximo su aparato estatal. Áñez se sostiene en el poder, no por las intuiciones burguesas en sí mismas, sino y principalmente por la traición de las direcciones del poder dual. Entonces Guarachi refleja la política de la burocracia dirigencial sobre el régimen. Ahora sostiene que Áñez era un gobierno transitorio. El pez muere por la boca. Lo que quiero decir es que no surgió de un golpe, sino de un pacto de gobernabilidad que estos acordaron con las direcciones del movimiento de masas, pero que por la modificación de la fecha de elecciones se ha convertido en prorroguista de facto. Con esta última acción justifica que la huelga sí consiguió una victoria contra el prorroguismo porque garantizó elecciones. Ahora, sin importar la fecha en que se realicen, se ve aquí que quiere salvar su pellejo de las duras críticas de las bases proletarias que no entraron en huelga y las campesinas que quisieron continuar con esta misma. Por otro lado, está el MAS y sus amigos de la pseudoizquierda mundial que dicen que en Bolivia gobierna el fascismo golpista, que se quiere prorrogar en el poder y la lucha debe ser por recuperar la democracia. Por ello, todos ellos y sus satélites despliegan la estrategia burguesa electoral en Bolivia para desviar el ascenso revolucionario de las bases de la COP. Esta realidad nos muestra un gobierno de tipo querenquista, extremadamente débil, incapaz de controlar al movimiento de masas y sostenido no por militares, sino por la política de las direcciones obreras y campesinas que últimamente hemos visto. El problema es que Áñez no tiene peso ni fuera ni dentro de la administración estatal y por la crisis cada facción de la burguesía refleja profundas divisiones entre ellos que no se ponen de acuerdo en cómo organizar su salvación. Lo que quiero decir, la reacción democrática. Con esto no hay tal prorroguismo, sino falta de dirección fuerte en la burguesía que sea capaz de organizar elecciones sin conflictos en pleno ascenso revolucionario. Esto es una grave crisis para la clase dominante en el país. La política del MAS nunca fue movilizar. El gobierno hace una campaña engañosa diciendo que el MAS tiene la política de hacer bloqueos y huelgas como la última para desestabilizar al Ejecutivo. Es necesario aclarar que no es así. Cuando el Tribunal Supremo Electoral anunció el 23 de julio la postergación de las elecciones por ascenso de casos de COVID-19, Eva Copa, presidenta del Senado del MAS, afirmó que viabilizarán la postergación en el Parlamento. Arce Catacora, el candidato principal de ese partido, se puso al margen de la huelga electoralista. Evo Morales se esmeró en enviar mensajes desde Argentina para levantar los bloqueos y aceptar la fecha del 18 de octubre que finalmente se impuso. En el caso de Guarachi de la COP y el Pacto de Unidad, la huelga surge porque las bases ya estaban movilizadas por salud, trabajo y educación, y el papel de esta burocracia fue la de separar la unidad de los trabajadores con la consigna electoral, pero fue una política en contra de que surja una mayor huelga general por las verdaderas reivindicaciones referidas a las condiciones de vida de la clase trabajadora. En este caso, su política fue para ir en contra del crecimiento de la movilización, y así actuaron para levantar los bloqueos. Las direcciones se fueron desgastando, y al mantenerse el ascenso, las bases tienden a rebasarlas en la lucha.
El desgaste de la dirección y el MAS. Toda movilización es peligrosa para la burguesía y la burocracia, debido a que por el ascenso, la movilización tiende a ir hacia la izquierda. Por ello, las bases de la COP ahora son más críticas de su dirección. Si algo se consiguió a favor del movimiento de masas, fue ese desgaste de las direcciones y el MAS. El propio Evo Morales entendió que la huelga no fortaleció a su partido, sino que lo debilitó. De acuerdo a datos de encuestas internas del MAS, el 11 de agosto el exmandatario señalaba: el día lunes en la noche, solo el 28% repudiaba la movilización que lucha por la democracia. Anteayer subieron a 49% quienes están rechazando, y ayer fue de 58%. Tomen en cuenta para una buena y mejor evaluación, decía. Evidentemente, las direcciones se desgastaron mucho más con la huelga. Asimismo, se desgastó la salida electoral. El Cabildo de El Alto del 14 de agosto, si bien no pudo continuar con los bloqueos, expresó ese descontento de la base con su dirección y calificó de traidores a la dirección de la huelga y la bancada del MAS. Es un error pensar que el MAS moviliza y controla todo. No hay direcciones fuertes y claras para la burguesía. Y la última huelga demostró eso, que lo que fue un día el poderoso Frente Popular Burgués de Evo Morales, ahora es incapaz de dar seguridad a la oligarquía al ser cuestionado por amplios sectores de la clase trabajadora. Atentado o autoatentado contra la COP. Tras el levantamiento de la huelga, la fachada de la COP sufrió un atentado terrorista con explosivos que no causaron mayores estragos, pero permitió a Huarachi hacer campaña de que su vida corre peligro por estar al lado del pueblo. Queremos hacer la denuncia al pueblo boliviano de este atentado terrorista e intento de asesinato. Este es un atentado no solamente al pueblo obrero, sino que un atentado a la propia democracia. Nos declaramos en vigilia permanente hasta las elecciones. Vamos a hacer el seguimiento como control social, como soberano, de acuerdo a los derechos constitucionales, de hacer seguimiento a nivel nacional en las diferentes urnas. Los propios trabajadores de base dudaron de las palabras del burócrata y crece la idea de que fue un autoatentado para evitar mayores críticas contra Huarachi. El MST repudia los atentados contra las instalaciones de la COP porque es una infraestructura que pertenece a todos los trabajadores y afirmamos que el principal responsable que pone en riesgo al ente matriz es Huarachi por sus acciones. Es necesario que las investigaciones se hagan debidamente desde las propias bases con comisiones idóneas para identificar, enjuiciar y también castigar a los autores materiales e intelectuales. La verdadera lucha por salud, trabajo y educación. La huelga que se apaga es la de la consigna electoral para desviar el ascenso revolucionario. La verdadera lucha por salud, trabajo y educación que votaron las bases de la COP en ampliados continúa. Esa no ha fracasado, solo ha sido interrumpida por la burocracia sindical pro-masista. De hecho, las protestas se siguen dando por estos objetivos. Ahí están movilizados los fabriles, los maestros, gremiales y críticos de la dirección de Huarachi. Estas luchas se están reagrupando de nuevo y reubicarán a la COP para encabezar la próxima batalla. La consigna electoral no detiene estas luchas y se perfilan comicios conflictivos en las que el órgano electoral está cuestionado por las masas y una COP que ha anunciado hacer vigilia de la votación. Todo esto en medio de un gobierno más débil que el del derrocado Evo Morales. La situación revolucionaria no se ha cerrado. Congreso de la COP con estrategia del gobierno de los trabajadores.
Es urgente realizar el balance de la huelga general y ajustar cuentas con la dirección de Huarachi y su entorno, por una dirección clasista y de combate, derrotar la estrategia electoral y adoptar la estrategia de la toma del poder de la clase trabajadora. Exigimos, desde las bases, Congreso Democrático de la COP de inmediato, preparar la lucha por salud, trabajo y educación y el fortalecimiento del poder dual de la COP, por una huelga general y lucha organizada que desemboque en el gobierno obrero y campesino de la COP, única salida para cumplir con las reivindicaciones, por la verdadera nacionalización sin indemnización del litio, el gas y todos los recursos naturales, así como de la banca y los hospitales privados, el no pago de la fraudulenta deuda externa, la expropiación definitiva del latifundio y expulsión del imperialismo, defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de su autodeterminación, tierra para los campesinos, el no pago de la deuda externa, entre otras que hacen al programa revolucionario en Bolivia. Socialista de los Trabajadores, MST, Juventud Socialista, Juventud Socialista.